Así que esta noche vamos a hablar sobre morir. Algo que todos tenemos que hacer. Y es raro que tenemos que hablar sobre esto porque lo hemos hecho tantas veces, pero no nos podemos acordar. Así que tenemos que hablar un poquito sobre el proceso de la muerte y morir desde el punto de vista del budismo tibetano. Y esto es una charla que me pidió Verónica que yo diera, específicamente sobre la disolución de los elementos en el proceso de la muerte. Así que esto es asumiendo que nosotros entendemos que estamos hechos de los 5 elementos. Ayer en la charla de la mandala hablamos sobre los elementos un poco. Así que en esta visión de mundo se ve que nuestro cuerpo está hecho de tierra, agua, fuego, aire y espacio. El elemento de la tierra es la solidez del cuerpo, la piel, los huesos, que nos da apoyo y fuerza. Esa es la cualidad de la tierra o el elemento tierra del cuerpo. El elemento de agua del cuerpo son los fluidos del cuerpo, la sangre, las linfas. Los fluidos es el elemento de agua. El elemento del fuego es el calor del cuerpo, nuestra temperatura. Si estamos muertos, no hay calor en el cuerpo. El elemento del aire es el aliento, la respiración. El movimiento de impulsos nerviosos o el movimiento en general, caminar, cualquier movimiento se considera que es parte del elemento del aire. Y el elemento de espacio es nuestra conciencia, nuestra mente o nuestra presencia mental, nuestra conciencia. Estos son los 5 constituyentes del cuerpo. Y en el proceso de la muerte, estos elementos se disuelven. Y se disuelven en el orden desde los más densos hasta los más sutiles. Así que el orden en que se disuelven es primero la tierra, que es el más denso, después agua, después fuego, después aire, después espacio. Así que vamos a hablar sobre cada una de estas fases, cómo es que se ve como un observador, si estamos ayudando a alguien que está en proceso de morir, y cómo es también experimentar esto en cada una de las disoluciones. Y lo otro que tenemos que hablar un poquito es sobre nuestro cuerpo sutil, porque el proceso de disolución es realmente la disolución de nuestras energías sutiles en el cuerpo, y los elementos dependen de eso. Así que cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo muere, las energías sutiles están empezando a disolverse y dejar el cuerpo. Y hay muchas señales físicas de esto. Así que tenemos que hablar un poquito sobre esto, el cuerpo sutil. Algunos de ustedes pueden que estén familiarizados con esta idea. Así que además de nuestro cuerpo físico, o lo que mi maestro dice, el cuerpo de carne, es un cuerpo que no podemos ver. Pero algunas personas pueden verlo. Y podemos observar y sentir este cuerpo. El cuerpo está hecho de un sistema de vientos o energía o prana. En el tibetano usan la palabra viento o lung. Así que en el inglés se traduce como vientos. Si buscas textos tántricos o médicos tibetanos, hablan de los vientos. Lo que quiere decir es que están hablando del prana, para los que estén familiarizados con esa palabra. Y hay un sistema de canales por donde esa energía fluye. Y en resumen, el sistema de canales está basado en un canal central que corre por nuestro cuerpo, la parte vertical de nuestro cuerpo, desde la cabeza, bajando frente a la espina dorsal, hasta debajo del ombligo. Y eso dicen que es como la raíz de nuestro sistema. Algunas personas dicen canal central o el UMA.
En sánscrito se llama Sushumna. Así que si ustedes tienen un poquito de trasfondo de yoga o hacen pranayama, pueden que hayan escuchado este nombre Sushumna. Y usualmente en nuestro idioma lo traducimos como canal central. Y esa es como la rama principal. Y además de eso, hay 2 ramas en los lados que van por cada lado. Y ellos empiezan por la nariz y bajan por los lados del canal central hasta el final. Y entran a la base del canal central. Y estos 2 canales tienen diferentes nombres. Hay uno en la derecha y otro en la izquierda. Uno es como, se puede decir que es como el principio masculino o el principio, y el otro es el principio femenino. O las energías solares y lunares. Y por algunas áreas del canal central están los chakras. Creo que muchas veces, muchos de ustedes han escuchado esta palabra. Donde hay muchos de estos canales pequeñitos concentrados. Esos son los chakras. En unos sitios específicos en el cuerpo. Y esos chakras también se ramifican hacia afuera. Así que adentro de esos canales fluye esta energía, este viento, el lung, prana. Y hay 5 tipos de energía de esta. 5 tipos de vientos que están asociados con los diferentes chakras, que están asociados con los diferentes elementos. Así que cuando nosotros morimos, estos vientos como si se evaporan o se disipan. Así que el elemento que depende de ese viento se disuelve o no está tan presente. Y el cuerpo físico, la estructura física del cuerpo que dependía de eso, vamos a empezar a ver los cambios físicos sobre eso. Así que todo este proceso empieza con los vientos sutiles perdiendo su fuerza o desintegrándose, que en turno causan que los elementos pierdan su energía y que eso causa que nosotros veamos unos cambios físicos en el cuerpo. Y esta es la visión tibetana del proceso de morir. Y es algo muy sistemático. Así que el primer elemento que se disuelve es el elemento de la tierra. Y cuando el elemento de la tierra se disuelve, esto puede que tome mucho tiempo. En una persona que esté mayor, que no esté enfermo y que se muere de causas naturales, podemos ir observando cómo se va disolviendo el elemento de la tierra. Cuando la persona se pone más débil, su cuerpo se pone débil. Puede que físicamente empiecen a verse como más bajitos, como que se encogen, no son tan activos, no quieren caminar, no quieren hacer nada, no tienen energía, o empiezan a sentir miedo porque hay un sentido de como que la tierra debajo, le están quitando la tierra debajo de sus pies. Eso desarrolla miedo. Y eso son cosas que nosotros vemos en personas mayores. Y no es que están particularmente muriéndose en ese momento, pero sí el elemento de tierra se está empezando a disolver y está empezando a enseñar estas señales de debilidad, de miedo, sus cuerpos como encogiéndose, o como tembluscos, que no tienen fuerza, no tienen energía. Así que esto es una señal de que el elemento tierra empieza a disolverse. Esto puede pasar por años. Yo vi esto en mi abuelo. Él se murió a los 98 años. Él era medía 6 pies y 3 pulgadas. Y en un año empezó a encogerse, a verse más bajito. Y después de momento pues perdió su fuerza. Lo tuvieron que poner en un sitio para que lo cuidaran. Y ahí fue que yo me di cuenta pues que el elemento tierra se está empezando a disolver. Cuando el elemento tierra se disuelve, el viento que fluye desde el chakra del ombligo hacia abajo por las piernas es uno de los vientos que va hacia abajo. Y eso se empieza a disolver. Esta es la energía donde nosotros enraizamos con la tierra, hacemos nuestra conexión con la tierra. Eso se empieza a disolver.
Así que empezamos a perder la conexión con la tierra física. Y el chakra del ombligo empieza a disolverse también. Así que otras cosas que vemos, por ejemplo, es el pérdida de apetito. No les interesa en comer, no quieren comer más. No hacen el esfuerzo de cocinar. No les gustan las mismas comidas que les gustaba antes. Esto es una señal de que el chakra del ombligo se está empezando a disolver. Y ese viento que se mueve hacia abajo en el cuerpo está empezando a debilitarse. Los órganos que son de los sentidos también están relacionados a los 5 vientos, los 5 chakras y 5 elementos. Así que, y la visión tiene que ver con la tierra, así que se empieza a poner mucho más débil. Ustedes saben, notaron que la vitalidad en su piel se pone mucho menos y menos. Se ponen pálidos o se ponen como grises, su piel se pone gris. Así que esto continúa y continúa hasta que una persona empieza a preocuparse y, ok, esta persona parece que necesita ayuda o algún cuidado. Su fuerza física empieza a disolverse, donde empiezan a necesitar ayuda, cuidado. Su experiencia, una de ellas es la experiencia del miedo, porque empieza a sentir como que la tierra debajo de ellos o su solidez se empieza a disolver, aunque no lo puedan describir de esa manera, pero les da miedo de salir. Era una persona que antes le gustaba salir y ahora no quieren ir a ningún sitio, o tienen miedos o les da paranoia, pero muchos más señales de miedos e inseguridades, más dependencia en otros. A veces también se pueden sentir como si se estuvieran cayendo. Cuando el elemento de tierra se empieza a bajar mucho, ellos se pueden sentir literalmente como si estuvieran cayéndose. Y te empiezan a pedir que les pongas, tú sabes, almohadas detrás de la cabeza, necesitan más apoyo. También empiezan a ver unos espejismos extraños. Y pueden decirte que están viendo cosas, pero realmente no está ahí. Así que cuando la visión empieza a disminuirse, empiezan a ver espejismos, cosas que no están ahí. Y entonces cuando el elemento de la tierra y ese viento que está asociado con la tierra, el que va hacia abajo y el chakra del ombligo completan su disolución, entonces el elemento de agua empieza a ser el predominante, porque ha disminuido tanto el elemento tierra que entonces empieza a saber cómo el elemento del agua empieza también a disminuirse. Para este tiempo ya la persona ya está probablemente encamado o en un hospicio o tiene una enfermedad terminal que no se está moviendo mucho. El elemento de agua depende de el viento que está en el chakra del corazón. Dicen que es el viento que sostiene la vida. Así que el chakra del corazón empieza a disolverse. Y el sentido que se asocia con esto es el oír, el escuchar. Así que empieza a perder la audición. Y porque el elemento de agua se disuelve, pues están muy sedientos todo el tiempo. Las personas que están en el proceso de muerte en esta etapa, las personas piden mucha agua y siempre tienen sed todo el tiempo. Así que, por ejemplo, en la situación de los hospicios, vas a notar que las enfermeras tienen agua y algodones con agua al lado de la persona para ponerles agua en la boca a la persona. Una persona se va a poner incontinente, pierden su función de sostener su orina.
no están reconociendo sus seres queridos, empiezan a no poder reconocerlos. Y la experiencia de esa persona es que están viendo como humo. Este es el espejismo. El espejismo se convierte como en una apariencia como un humo. Se sienten secos y sedientos y están viendo humo. Y si están hablando, siempre están pidiendo agua o algo que tomar. Puede que no te escuchen bien cuando estés al lado de ellos hablándote, ni siquiera te escuchan, y puede que no te reconozcan. Y entonces cuando el elemento de agua se disuelve completamente, el próximo elemento, que es el del fuego, que se convierte en el elemento predominante, y en este momento las personas a veces les da fiebre, se ponen bien calientes. Y este es el viento que está asociado con el elemento de fuego, que está en el chakra de la garganta. Y esta es una energía que va hacia arriba, es un viento que se mueve hacia arriba. Así que el chakra de la garganta se empieza a disolver. El sentido de oler se empieza a disolver. En este punto no pueden tragar. Vas a sentir que el calor ya no está en sus extremidades. El calor empieza a ir hacia el centro del cuerpo. El sentido del olor se disminuye. Y en este punto, en una situación de auspicio, puede que las enfermeras le estén poniendo toallas mojadas en la frente porque se sienten con calor, se sienten con fiebre. Y cuando el elemento de fuego y el viento asociado con el elemento de fuego y el chakra asociado se disuelven, finalmente tenemos el elemento de aire. Y el elemento de aire de la disolución es muy obvio cuando esta persona está en esta etapa, porque empiezan a tener la respiración irregular y puede que pasen mucho tiempo entre una respiración y otra. Ya están en el borde de la muerte. Este es el elemento de aire disolviéndose. Y el viento o energía que se asocia con esto se llama el viento que todo lo permea. Es un viento que se mueve por todo el cuerpo y que no está en ningún chakra en particular. Y el sentido que se disuelve es el sentido del sabor. Y el chakra de la coronilla también está disolviéndose. En este punto la persona es no verbal, no está consciente de lo que está pasando alrededor de ellos. Y finalmente, cuando las personas tienen su última respiración, que nosotros le llamamos muerte, es cuando el elemento de aire termina su disolución. Desde el punto de vista occidental, nosotros le decimos esto muerte. Pero desde este punto de vista, no es muerte completamente porque todavía tenemos un elemento más para disolver, que es el elemento más sutil, que es el elemento del espacio, que no se ha disuelto todavía. Así que en algunas culturas, por ejemplo, los tibetanos y otras culturas en Asia y en otras partes del mundo, cuando una persona está muerto clínicamente, no tocan el cuerpo por varios días para que ese proceso final puede completarse. Pero en muchos sitios del occidente no tenemos esta idea. Y tan pronto la persona lo pronuncia muerto, se los llevan al mortuario y los creman enseguida. Así que es importante mirar esto. Y hay más y más lugares que están permitiendo que no se muevan los cuerpos de las personas que han muerto si la familia lo pide. Así que el elemento de espacio que se disuelve es realmente la mente disolviendo.
se asocia con la mente, con nuestra conciencia. Y esta disolución es la disolución final de estos dos canales laterales de los que hablamos. Primero eran todos los chakras que se estaban disolviendo. Y todavía tenemos el canal central y estos dos canales laterales. Así que cuando se disuelve el espacio, son los dos canales de los lados absorbiéndose al canal central. Así que primero la parte de arriba se disuelve hacia la coronilla. Y en este punto una persona va a ver luz blanca. Y la parte de abajo de los canales laterales se absorbe en el canal central. Y las personas van a ver luz roja. Esto es lo que está experimentando la persona que se está muriendo. Primero, luz blanca. Es cuando se absorbe la energía en el chakra de la coronilla. Y cuando los canales de abajo se disuelven, es la luz roja lo que ven. Al final, en la muerte, es cuando estas luces blanca y roja van hacia el corazón, al chakra del corazón, y se disuelven en la parte más sutil del canal central. Entonces, la conciencia se va del cuerpo y migra hacia otra encarnación. Así que esta es la definición de muerte en esta tradición. Es cuando la conciencia finalmente se va del chakra del corazón. Usualmente se va por el tope de la cabeza, pero no siempre. Y eso toma como 3 días para que eso pase. Luego que el elemento de aire se disuelve y la persona ha parado de respirar y lo pronuncian muerto, estas disoluciones sutiles, de las partes sutiles del canal central y los laterales, en experiencia de la luz roja, la luz blanca y los dos entrando al corazón, entonces la persona se va inconsciente. No están conscientes de nada en ese punto. Así que durante el curso de nuestra vida, nuestros elementos también determinan nuestra salud y si tenemos balance o si tenemos problemas de salud. Y los sistemas como la medicina tibetana y la medicina ayurvédica trabajan con estas desbalances de los elementos. Y si hemos tenido un desbalance pues a través de nuestra vida, vamos a decir que hemos tenido un exceso de elemento tierra y enfermedades relacionadas con eso, o un exceso del elemento de agua y tenemos enfermedades relacionadas con esa, cuando vayamos a morir vamos a tener problemas durante esa etapa. Así que si has tenido un exceso de elemento tierra, cuando vayas por la disolución del elemento de tierra vas a tener problemas en el momento de tu muerte. Ahí es que vemos la gente de verdad pasándola muy mal, difícil durante ese proceso de la muerte. O si por ejemplo fue en el elemento de agua, las personas se ponen a pelear, están gritando, es porque han tenido un desbalance de ese elemento durante el transcurso de su vida. Así que los practicantes que están conscientes de este proceso pueden hacer cosas en ese punto para poder hacer eso un poco más armonioso, restaurar balance para pasar por esas disoluciones más rápido. ¿Algunas preguntas hasta ahora? ¿Esto es un material nuevo para ustedes? ¿Cómo describirías el proceso en una muerte súbita? La maestra dice, eso lo mismo, pero pasa súbitamente, muy rápidamente. Se disuelve todo, pero rápido. Pero el final, que es del elemento espacio disolviéndose, va a tomar tiempo. ¿Y qué de las personas que los están operando? Una pregunta a un estudiante. ¿Cuál es el efecto de la anestesia? Esta estudiante pregunta.
Dice la maestra, bueno, la anestesia no causa la disolución de los elementos. La única otra momento en que podemos experimentar esta disolución es cuando una mujer está pariendo, está dando a luz. Eso es como una mini muerte. Es muy similar a la muerte. Nunca sabes cuándo va a pasar y cuando pasa no puedes pararlo, ¿verdad? Todas ustedes, damas que han tenido hijos, y si pasas por un parto donde no estás medicada y pasas por esta transición donde vas a dar a luz, tus elementos se disuelven. Es como una muerte. Y tienes que pasar para que tú puedas soltar ese hijo. Y las mujeres que pasan por un parto pasan un poquito por la experiencia de los elementos disolviéndose. Pero la anestesia no tiene que ver con la disolución de los elementos. Solamente apaga unas partes del cerebro. Se habla mucho de, por ejemplo, las experiencias de las personas que han estado cerca de la muerte y ellos han pasado por algunas de estos señales. Las personas que se van que piensan que están por un túnel están experimentando sus vientos disolviéndose en el canal central y lo ven como un túnel con esta luz. Esa es la luz que está en el chakra de la coronilla. Así que están empezando a pasar por este proceso, pero entonces regresan y eso es increíble. ¿Nos puede dar un ejemplo de cuál es una desbalance de la tierra o del agua? En la medicina ayurvédica y tibetana tienen algo que le dicen los doshas. Así que tienes Pitta, Kapha y Vata. Kapha es una desbalance de la tierra, o lo que nosotros decimos en inglés flema. Son desbalances de la tierra. Y puedes buscar en la medicina ayurvédica o tibetana y ver, por ejemplo, el artritis es un ejemplo de exceso de tierra. Así que mira los doshas en la Ayurveda. Es un sitio que puedes ir a ver todo tipo de detalles sobre cuáles son los desbalances que tienes en relación a las enfermedades que tienes. Hay un estudiante haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que causa la muerte para empezar? Eso es un proceso que va a pasar. Creo que no hay manera de reversarlo. Pero hay maneras de ayudar a una persona a través de ese proceso de la muerte. Por ejemplo, una de las cosas que yo enseño, que yo doy unas terapias de la arpa, que es de música, una terapia de música para las personas que están muriendo. Nosotros tocamos música de acuerdo a los elementos. Hay una música que tiene que ver con el elemento de la tierra. Hay música que tiene que ver con el elemento de agua. Y si la persona está pasándola mal o teniendo dificultad con uno de esos, la disolución de los elementos, nosotros pues tocamos música para ayudarlos por ese proceso. Los médicos chinos también hacen cosas distintas como acupuntura o hierbas que ayudan con ese elemento. Una vez que ha empezado ese proceso, me encantaría saber cómo reversar ese proceso. Cuando tenemos desbalances grandes, eso va a ser la causa de nuestra muerte. Pero eso es cuando estamos tratando de balancear esos desbalances, sanar esos desbalances. Pero poder reversar la muerte una vez que empieza, no creo. Quizás unos grandes seres pueden.
¿Esto es lo mismo para animales? Le pregunta un estudiante. ¿Este es el mismo proceso? Ella contesta que cualquier ser que tiene los 5 elementos, que tiene un cuerpo, que los podemos ver, pasan por esto. Pero los seres que nosotros no podemos verlos no tienen el elemento tierra. Por eso es que no los puedes ver. Pero cualquier ser que tú puedes ver, insectos, animales, tienen las mismas disoluciones. Otra pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a morirse y los ponen en una máquina? ¿Qué pasa con una persona que se está muriendo, entonces lo empiezas a resucitar también? Si tú no la resucitaras, esa persona se moriría. Así que cuando una persona empieza con esas disoluciones, ¿qué hacer? Ella contesta, es una pregunta bien interesante. Y va a necesitar que doctores que estén familiares con este modelo pues observen esto. Pero yo creo que nosotros podemos, cuando eso pasa, estamos agarrando al principio del estadio de la etapa de la disolución de la Tierra. Ya una vez que la persona, por la disolución del fuego y hacia el aire, es bien difícil de reversar. Así que cuando haces esas resucitaciones, los estás agarrando temprano. Otra pregunta. Usted mencionó sobre el espacio y que en nuestra cultura normalmente no hay un periodo para dejar el cuerpo sin tocar para que eso se disuelva. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que no se completa bien el proceso de la muerte o qué es lo que pasa? Ella contesta, sí, se completa, pero la persona tiene una experiencia traumática. La persona que está pasando por las disoluciones blanca y roja se interrumpe, eso le afecta a su conciencia y eso va con ellos a su próxima vida. Así que el mejor regalo que le podemos dar a una persona que está muriendo es que dejarlos morir de una manera pacífica y cómodos, sin tocarlos, sin perturbarlos. Porque como tú te mueres, las impresiones que se hacen en tu mente en ese momento te lo vas a llevar contigo a donde quiera que estés yendo. Así que lo mejor que podemos hacer por alguien es crear paz y estabilidad y quietud y comodidad. Porque definitivamente esto sí afecta. Una de las cosas que mi esposo hace unas adivinaciones especiales. Él es tibetano. Y él puede mirar sus adivinaciones cuando una persona se muere y decir dónde van y cómo les va cuando están en ese proceso del bardo. Y sí surge muchas veces, una y otra vez, que cuando una persona no ha podido completar ese proceso de una manera armoniosa, buena, pasa mucho más tiempo en el bardo. No toman renacimiento tan rápido. Así que eso significa que fue traumático o interrumpió el proceso. Confuso para ellos el proceso. Y pasan más tiempo en el bardo. Preguntas. Una persona que estamos asistiendo a morirse, ¿se está alterando el proceso? Ella dice, ¿eutanasia? Bueno, lo que hace la eutanasia es que una persona va a disolver los elementos, pero no han terminado su karma. No han terminado su karma. Así que lo que quede se lo van a llevar a su próxima vida. Esto es lo mismo con los animales. Si tú usas eutanasia en un animal, ellos no los dejas terminar su karma. Y nosotros pensamos que le estamos... sufrimiento. Realmente lo hacemos por nosotros mismos porque nosotros no queremos verlos sufrir y no queremos sacar el tiempo para cuidarlos en su proceso. Y es difícil cuando un ser está en dolor y sufrimiento, es difícil estar con eso. Pero esos son
purificaciones kármicas. Y si ellos no completan ese karma, ellos se van a llevar eso a su próxima vida y se pueden renacer como un bebé enfermo. Y nosotros no nos gustaría que alguien que conozcamos renazca con problemas. Definitivamente el budismo no recomienda eutanasia ni en las personas ni en animales, porque no los estás dejando terminar ese karma. Mejor ayúdalos a que estén cómodos, cuídalos lo más que puedas. Pero eso es lo más bondadoso que puedes hacer por ellos. Pregunta, ¿eso es lo mismo con el suicidio? Y ella dice, sí, con el suicidio eso es lo mismo, definitivamente. Y dice, de hecho, con el suicidio son situaciones muy difíciles. Y en las adivinaciones que mi esposo hace, la gente que cometen suicidio renacen en reinos inferiores. Muy difícil renacer como un ser humano. Es un karma muy negativo quitarte la vida. Ella dice, los yogis hacen el proceso de la muerte muy distinta. Estamos hablando de cómo nosotros vamos a morirnos. Los yogis son una historia muy distinta. Cómo es que ellos se mueren. Cómo ellos disuelven los elementos con una conciencia total. Y lo han practicado en sus prácticas yógicas. Así que ellos disuelven sus elementos en luz. Y obtienen el cuerpo de arcoíris. Y su cuerpo se encoge. Y esto es después de que ellos han dejado de respirar y están clínicamente muertos por un tiempo. Pasan por este proceso de disolución y su cuerpo físico se pone más y más chiquito y hay arcoíris por todos lados. Porque están disolviendo cada uno de estos elementos en luz. Así que ellos tienen una experiencia muy distinta de la muerte. Y no entran al bardo tampoco. Esos son casos bien especiales. Eso es después de mucha práctica. No es muy fácil. Por supuesto que en la tradición budista siempre estamos practicando para morir. Eso es lo que estamos haciendo. Todas estas prácticas para morir. Estos yogis, pues, a conciencia pueden escoger regresar si hay una necesidad. Ellos son bodhisattvas y pueden escoger dónde quieren ir. En vez que nosotros vamos donde nuestro karma, nos tire. Nosotros renacimos con nuestros papás porque no hemos terminado nuestro karma con nuestros papás. Y si somos mujeres, porque no terminamos nuestro karma con nuestro padre. Si somos hombres, porque no terminamos nuestro karma con la mujer. Eso es lo que determina en el momento que somos concebidos unos karmas no resueltos. Así que en cierto sentido escogemos nuestros padres, pero por acciones pasadas. Pero un ser que es un yogi puede escoger dónde van a renacer, cuándo y si renacen o no. Yo tuve el privilegio de ver esto 2 veces. Una vez con mi propio maestro en 2010 y el año pasado con la mamá de mi maestro, que murió en Nueva York, y fue increíble. Esta yogini que había estado viviendo en Manhattan, en Nueva York, haciendo retiro en el medio del corazón de Samsara, y ella se murió en septiembre. Y estuvo en Tugdam por 3 semanas. Y habían arcoíris por todo Nueva York. Y estaban en las noticias. Y claro, nadie sabía qué era lo que estaba pasando en Nueva York. Y hay 49 días en que hay ceremonias que se están haciendo. Yo estuve allí por parte del tiempo. Y la energía del sitio estaba increíble. Pusieron su cuerpo en una caja con sal. Y fue increíble que el Departamento de Salud de Nueva York
los dejaron mantener el cuerpo por 49 días. Y todos los días venía alguien del departamento de salud a chequear. No notaban olor, así que estaba bien. Eso fue increíble que dejaron que eso ocurriera. Bien increíble estar en la presencia de alguien que está muriendo en esa manera. Porque la energía de bendiciones es bien poderosa. Cuando ella terminó su meditación, ella estaba sentada. Estaba clínicamente muerta, no respirando, sin latidos del corazón. Y parece como si estuviera durmiendo. Así que no tenía, la cara no se le había chupado. La piel no estaba gris. Ella estaba caliente en el corazón. Parecía que estaba durmiendo, pero estaba clínicamente muerta. Entonces ella estaba pasando por estas disoluciones sutiles de los elementos. Y en su caso fue casi 3 semanas. Y después el cuerpo colapsa. Y un poquito de fluido rojo y blanco sale por la nariz. Y entonces ellos ya saben. Y entonces pone el cuerpo en sal. Hasta que se cumplen los 49 días. En el caso de ella, tuvieron que llevar a un crematorio tradicional. En Nepal se creman los metros de otras maneras. Así que eso fue increíble. Uh-huh. Ver esto en Estados Unidos fue increíble. En Nueva York. Y ella fue una bendición muy grande para Nueva York. Alguien pregunta que si esto le pasa a los cuerpos de los santos en otras tradiciones. Y ella contesta, yo creo que sí, que es lo mismo. Yo creo que es algo bien similar. Ellos han trascendido los 5 elementos de acuerdo a su propia tradición, a su manera. Hace como 10 años, mi esposo fue a hablar en un instituto de las ciencias no éticas en California. Y estaban haciendo un simposio sobre el cuerpo de arcoíris. Y él fue a hablar desde su perspectiva del budismo tibetano. Y había un cura católico allí. Y estaba fascinado con el fenómeno del cuerpo de arcoíris de los tibetanos. Y había ido a Tibet a aprender tibetano y a aprender sobre el cuerpo de arcoíris. Y él estaba convencido que este fue el ascenso de Jesús, que él logró un cuerpo de arcoíris. Y él hizo una presentación tratando de traer paralelos en la tradición católica. En los paralelos entre la tradición católica y en general el cuerpo de arcoíris. Pero entonces la Iglesia Católica lo excomulgó. Así que hay unas correlaciones definitivamente. Algunos de nosotros que estamos estudiando budismo, nuestras familias no son budistas y puede que haya momentos en que a uno le gustaría que ellos entendieran este punto de vista. Y a lo mejor en estas familiares empiezan a gritar, a llorar en ese momento de la muerte. ¿Qué hacemos como practicantes si estamos ayudando a un miembro de nuestra familia a que se calme? ¿Cómo yo le digo a mis familiares de esta importancia? Y ella dice, es importante que tú aprendas las señales y observes las señales y que ayudes a otros a entender esto. Pero cuando alguien se está muriendo, ese no es el momento de tratar de convertirlos a otro sistema de creencia. Tienes que hacer lo que ellos quieran, lo que necesiten en ese momento. Las personas que están muriendo. Las personas lo que más necesitan cuando están muriendo es sentirse apoyados. Que los trates de ayudar con todo lo que sea que surja emocional. Y además de eso, para nosotros los practicantes budistas hay muchos tipos de ceremonias que podemos hacer y oraciones. Y ellos ni siquiera tienen que saber que tú lo estás haciendo. Hay todo tipo de cosas que puedes hacer en nuestra tradición para que ellos tengan un mejor renacimiento, que ayuden en el proceso, después de que se mueren.
Y si los creman, hay todo tipo de cosas que puedes hacer con sus cenizas para ayudarlos a tener un mejor renacimiento. Muchas cosas que puedes hacer para ayudarlos en el bardo. Y ellos no tienen que saber que tú estás haciendo eso. Pregunta. ¿Puede mencionar un poquito sobre esas cosas? Ella contesta, bueno, depende de qué tipo de practicante tú eres. Las cosas más simples son decir oraciones de aspiraciones y sutras. Por ejemplo, hay un sutra que se llama Sedo Sesun Sutra, Sutra de Amitayus, que es muy común. Y eso es para recitando el mantra de Amitayus, y es un sutra muy bello. Y esto sale mucho en las adivinaciones. Y dice que es bueno recitarlo. Inclusive que si tú recitas este mantra en el oído de un animal cuando se está muriendo, van a tener un renacimiento humano. Así que es uno muy poderoso. De Amitayus. O Amitabha. Sedo Seson. Puedes buscarlo y pedirle a un lama que te dé una transmisión para eso. Es muy poderoso y bien fácil de hacer. Y entonces puedes hablar con unos lamas para que hagan cosas como, por ejemplo, hay 49 días de puyas o prácticas. Si tienes un lama que tiene un monasterio en India o Nepal, los puedes hablar con ellos para que ellos hagan estas ceremonias por 49 días. Y esto realmente ayuda mucho. Ellos ni siquiera saben que tú estás haciendo esto por ellos. Simplemente les das el nombre de la persona, haces un donativo. Y es uno de los servicios que los monasterios proveen regularmente. Estas ceremonias de muerte, esos puyas son muy, muy beneficiosos. En la práctica de Powa, si tienes un buen practicante que realmente puede hacer Powa en el momento que la persona se muere, tiene que ser el momento correcto. Sí, Powa es una práctica donde la conciencia en ese último etapa donde se disuelve el espacio sale por el canal central de la persona y se envía hacia una tierra pura. Así que ellos pueden evitar estar en el bardo, pueden evitar tomar renacimiento. Es una práctica muy especial que los yogis que tienen mucha habilidad pueden hacer por la persona, pero no es tan efectivo si el lama no tiene una conexión personal con esa persona. No es tan efectivo. Así que es más efectivo si, por ejemplo, nosotros le pedimos a nuestro lama que lo haga por nosotros cuando en nuestra muerte. O yo lo he visto también funcionar si tú tienes un miembro de tu familia, pero el lama tiene una buena conexión contigo y a través de ti hacen Powa para tu familiar. Pero si no tienes ninguna conexión para el familiar en lo absoluto, no es efectivo. Y requiere alguien que realmente tiene mucha destreza en hacer esto. Y realmente tienen que estar ahí con esa persona, usualmente. Si tienen la buena fortuna que encontrar un lama en ese momento, cuando la persona está muriendo. Y yo he visto esto pasar en el occidente, donde alguien se está muriendo en un hospicio y tiene una conexión con un lama y se mantiene en contacto. Los familiares pueden decirle al lama, ok, nos estamos acercando, y el lama está disponible para hacerlo. Y esto ha pasado. Hay que alinear todas estas condiciones. Una pregunta de un estudiante: ¿es importante tocar la coronilla en el momento de la muerte de una persona? Y ella le contesta: mi experiencia personal cuando una persona está al borde de la muerte es no le toques la coronilla. Puedes tocarlo si has estado tocándolo, ¿no? Depende de cómo te has estado relacionando con ellos. Pero no es necesario tocar la coronilla. Hay gente que dice que sí, pero tocarles la coronilla no va a hacer que su conciencia se vaya por la coronilla. Eso tiene que ver con su karma.
Otra pregunta. Si eres un practicante y te estás muriendo y tu familia no está enterada de esto, ella le contesta, esta es una discusión que tienes que tener con tu familia mucho antes de que mueras. Y ponlo por escrito también. Yo creo que nosotros tenemos que empezar más auspicios budistas. Personalmente creo que esto es importante. Ujú. Para que tus deseos puedan ser respetados. Es bien importante respetar las creencias de una persona en el momento de la muerte. Así que buenos auspicios hacen eso. Es bien, bien importante. No queremos perturbar su mente o crear estrés a ese momento. Pregunta. Si no puedes convencer a tu familia, quizás puedes tratar de pasar este proceso sin decirles a tu familia nada. Esta es la pregunta. Pero dice otro estudiante. Si por ejemplo una persona tiene un trauma y está pasándola difícil, esos son momentos que a ti hasta se te olvida. Así que esos momentos de práctica, me pregunto si van a pasar. Y hace falta una persona que te ayude. Y contesta la maestra, sí. Es bueno que te ayude, alguien que te ayude, pero no sabemos cómo vamos a morirnos. Así que realmente no sabemos cómo vamos a morirnos. Podemos tratar de prepararnos. No sabemos cuándo. Así que un buen practicante siempre está preparado. Y entonces podemos ver los momentos en que realmente no estábamos preparados. Como esos momentos que estás en un avión y empieza a tener turbulencia. Y te das cuenta de cuán poco control tienes. Por ejemplo, esa gente que se murieron en el avión que se estrelló en Francia. Yo pienso, wow. Yo no sé si yo hubiera estado concentrada en ese momento. Si yo hubiera estado en ese avión que estrellaron en Francia. ¿Cuán fuerte es mi práctica en una situación como esa? Lo usas como gasolina para tu práctica. No sabemos cómo vamos a morir. Hay millones de maneras de morir. Hay una práctica que se llama bardo en los yogas. Pero todas las prácticas son una preparación para la muerte realmente. Sí. Hasta la presencia mental. ¿Hay alguien haciendo una pregunta? Una persona está haciendo un comentario bastante largo sobre sus experiencias como doctor. Fui a visitar a una paciente de él que estaba mirando, no se sentía bien y estaba mirando por la ventana para afuera. Y él dijo, ¿te puedo ayudar? Y dijo, pero no te vayas, quédate. Y ella dijo, tengo mucho calor. Y ella quería que le pusieran el abanico en ella. Y me doy cuenta ahora pues que eso es una de las señales. Está bien, con mucho miedo, bien inquieta. Y yo no sabía ningún conocimiento. Y lo único que le dije fue, no te preocupes.
Y le pregunto, ¿estás viendo cosas? Y ella dice, sí, estoy viendo cosas. Y ella le dice, estoy viendo cosas, estoy como flotando. Entonces él le dijo, bueno, pues sigue flotando, disfruta el proceso. Y ella se murió aguantando sus manos. Y es una reflexión muy grande para mí, como un médico. Y yo pues no hice lo que hace un médico típicamente, simplemente la dejé que se fuera. Porque ella estaba en este proceso. Tú usaste tu intuición, dice la maestra. Y mis superiores me cuestionaron, pero no estaban ahí, así que no sabían realmente lo que yo hice. Y todo pasó bastante rápido. Fueron como 20 minutos en el proceso de la muerte de ella. Desde que me llamó, yo fui al cuarto y conversé con ella. Dice la maestra, qué bueno que estuviste ahí para ella, si no hubiera estado sola. Está hablando sobre la experiencia que este médico está hablando sobre la experiencia de su papá cuando se murió. Y una pena que en el momento que se murió mi papá, pues yo no sabía nada de esto. Y nosotros inmediatamente lo llevamos para el mortuario, la morgue. Dice la maestra, si nosotros pudiéramos cambiar algo o pedir algo para nuestra propia muerte, es que nos dejen tranquilos por varios días después. Si pudiéramos tratar de cambiar eso, ponerlo en nuestro testamento, sería bueno. El problema es cuando la gente los crema muy rápido. Una estudiante pregunta, ¿los practicantes, el tiempo de espera igual para los practicantes que para las personas normales? Y ella dice que es variable. No necesariamente porque alguien es practicante quiere decir que se va a morir de buena manera. Y creo que cosas como si una persona tiene cáncer y está usando morfina, eso le va a afectar la alerta mental. Porque las personas quieren estar conscientes. Es una decisión difícil. Y al final, pues tenemos que respetar la persona que está muriendo y lo que necesitan y quieren en ese momento. ¿Otras preguntas? Ok. Otra pregunta sobre las cosas que se pueden